están aprobando visas americanas para turistas. Gracias por estar con nosotros de nuevo en Abriendo Fronteras Podcast. En este segmento vamos a hablar sobre las visas de turistas para los Estados Unidos. Primero quiero empezar hablando de cuál programa se usa. Es el DS-160. Y normalmente lo primero que alguien debe de hacer es primero revisar en el calendario consular si los requisitos, qué fechas están disponibles, etc. Porque, por ejemplo, si tú vives en Venezuela y no hay una embajada en tu país como en Venezuela, tienes que salir a otro país para hacer este trámite. Pero antes debes de asegurarte que puedes entrar a ese país. Hay países que piden ciertas visas o hay requisitos para entrar a ese país. Por ejemplo, en Brasil, lo de las vacunas. Tienes que asegurarte que puedes cumplir con eso antes de entrar a ese país. Logísticamente hablando, métete en el calendario consular de cada país. Revisa cuáles son los requisitos antes de poner una cita. Hay otro tema sobre qué tal si yo soy venezolano y yo vivo en un tercer país, como Panamá, en otro país, como Panamá, Ecuador, etc. Entonces no podrías escoger cualquier país. Tienes que hacerlo en el país donde tú tienes un estatus o residencia, etc. Cuando se llena esta aplicación, muchas de las preguntas que me hacen es ¿qué es lo que necesito demostrar para que me lo aprueben? Hay varios factores que el oficial consular analiza cuando está haciendo una decisión sobre cada caso. Puede ser que uno demuestra positivo en todos los factores que analizan, pero igual se lo niegan porque es discreción del oficial si se lo quiere aprobar o negar y no lo tienen que justificar realmente. Pero para hablar sobre uno de los factores. Uno, económicamente si tiene los suficientes bienes para poder llegar al país y hacer lo que uno dice que va a venir a hacer al país. Por ejemplo, si yo demuestro o digo voy a ir un mes para visitar a familiares en Orlando, conocer los parques, etc. Ir a la playa, pero no puedo demostrar suficientes recursos para mantenerme un mes en ese país. Entonces, obviamente, el oficial no se va a sentir cómodo y te lo puede negar. Los arraigos en tu país de origen, lo que te amarra a tu país, si tienes bienes como casa, carro, tu trabajo, cuánto tiempo has trabajado en ese lugar, analizan muchos de esos factores. También analizan si tienes cómo hacer transacciones en los Estados Unidos. Muchas veces no es suficiente demostrar que en tu cuenta de banco hay suficiente dinero. Hay que demostrar que si por alguna emergencia yo tengo cómo sacar dinero en los Estados Unidos, hacer transacciones en los Estados Unidos, como cuenta de banco que tiene un banco correspondiente en los Estados Unidos. También analizan si tienes familiares en los Estados Unidos y cuál es el estatus de esos familiares. Por ejemplo, si tú tienes una hija, un hermano, un padre en los Estados Unidos y no tienen estatus, se sobrequedaron, entraron con un visa de turista y se sobrequedaron, puede ser que no te lo aprueben. Si tienen un asilo pendiente, quizás tampoco te lo aprueben por esa razón. Eso es muy importante también tomar en cuenta. Y aparte de lo que acabo de mencionar, puedes responder las preguntas que me hicieron. Una de las preguntas era cuando voy a la cita, si tengo que demostrar que ya tengo el hotel reservado, el vuelo de vuelta, etc. No necesariamente lo tienes que tener. Ayudaría, sí, pero si por algo no te aprueban tu visa y no te quieren regresar el dinero, pierdes el dinero, obviamente, en donde hiciste el hotel y el avión, etc. Pero no es necesario demostrarlo, pero sí puede ayudar.
Otra pregunta que me han hecho es, ¿qué tal si me lo han negado varias veces? ¿Sigo intentando? Depende, si tu situación ha cambiado mucho desde la última vez que te lo negaron, quizás te casaste, quizás ya tienes más años en tu trabajo, quizás tienes, ya tienes el título de gerente donde tú trabajas, puedes demostrar más bienes y dinero, recursos en general. Quizás un familiar se hizo ciudadano americano dentro de ese tiempo. Depende de los factores, depende de cuál es tu situación. Puede ser que vale la pena aplicar de nuevo, o puede ser que puedes analizar si otro visa estaba disponible, quizás un visa de estudiante. Quieres venir a estudiar inglés, terminaste tu carrera, tu profesión en tu país, ahora quieres expandir, mejorar tu currículum y quieres agregar el inglés y quieres aprenderlo en los Estados Unidos, quizás un visa de estudiante es una buena opción. Y en un próximo segmento vamos a hablar sobre la visa de estudiante. Y bajo un escenario que me han preguntado, si yo soy alguien que entró por frontera y quiero pedir una visa de turista para mi mamá que está en Ecuador, ¿se puede hacer? Se puede hacer, claramente se puede hacer, pero obviamente hay un riesgo muy alto porque tienen un familiar, un hijo que entró de manera ilegal al país y está aquí en el país en un trámite donde no tiene un estatus. Ahora, bajo ese escenario, vamos a suponer que el familiar pidió un asilo y le aprobaron el asilo y pasó más de un año y ya residente, hizo el proceso y ya residente. Bajo ese escenario, puede ser que se lo aprueben, pero depende. Siempre es mejor hablar con un abogado sobre tu situación, un abogado con mucha experiencia lidiando con visas de turista, para realmente analizarlo y decidir cuál es tu mejor opción. Y vamos a continuar con las preguntas. Uno que yo vi muy interesante. ¿Qué tal si yo no tengo suficientes recursos, pero tengo una amiga en los Estados Unidos que sí tiene suficientes recursos y quiere dar una declaración diciendo que ella se va a hacer a cargo y que ella va a cuidar de mí? La verdad, un oficial, yo no sé si eso va a funcionar con un oficial, porque qué tal si la relación va mal estando aquí y ya no tienes esos recursos o esa ayuda que anteriormente lo tenías. ¿Qué vas a hacer para salir? ¿Vas a tener que trabajar, que no es permitido con la visa de turista? O sea, no sé, no creo que eso es un buen argumento ni una manera de atacar esta situación. Y una pregunta muy común: ¿cuánto se están demorando para poner citas? Eso varía de un país a otro, por eso es mejor ver los calendarios para ver cuándo tienen fecha disponible, pero sí, eso varía. Y otro de un venezolano preguntando si es más fácil en un país que otro. Realmente yo no creo. Yo creo que en todos los países es el mismo estándar que uno tiene que demostrar. Y al final del día es al discreción del oficial. Tú nunca sabes si puedes ir a un país donde te va a tocar un oficial más razonable que otro. La verdad no hay manera de saber eso. Yo no creo que hay un país más donde es más fácil sacarlo que otro. Y otra pregunta es si el oficial hace la decisión antes de la entrevista o durante la entrevista o después de la entrevista, right? Depende. Obviamente el oficial, me imagino que todos deben de revisar los expedientes antes de la cita. Puede ser por cualquier razón eso no pasa, pero sí, el oficial si lo revisa antes y ve cosas que no le gustan de la aplicación, puede ser que ellos ya saben, al tú llegar a la ventana te lo van a negar. O puede ser que dudan y piensan, ¿sabes qué? Me gusta todo, pero dudo de estas áreas, quiero hacer preguntas durante la entrevista. Y llegas a la ventana, te hacen preguntas y se queda satisfecho el oficial y te lo apruebe. Por ejemplo, hace poco un cliente se lo aprobaron. La última pregunta es: ¿cuál es el estatus de tu hermana? Y ella dijo, se acaba de ser ciudadana americana
y ya no hizo más preguntas, aprobó el caso. O puede ser que hacen una decisión después, eso también lo he visto. Y otra pregunta, que es, si sometí un trámite por otro visa anteriormente y no le di seguimiento y ahora quiero hacerlo por la visa de turista, ¿me afectaría? No necesariamente. Puede ser que tus planes cambiaron o algo cambió en ese momento. No debe de afectar, pero puede ser que un oficial pregunte para ver cuál es tu respuesta, y si la respuesta los deja satisfecho que no vas a ser un riesgo de quedarte en el país, entonces te lo pueden aprobar. En conclusión, cuando alguien está pensando en hacer un trámite de visa de turista hacia los Estados Unidos, buscan en los calendarios de los consulares, revisan los requisitos para entrar en tal país, revisa los factores o la situación tuya, sea con la ayuda de este video o con un abogado por consulta. Analiza la situación antes de someter una aplicación para la visa de turista. Y nos vemos la próxima semana en el siguiente segmento de Abriendo Fronteras Podcast. Acuérdense de suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos pronto.